Encima no sé nada. Me sirve también a cierto nivel muscular, sí podría ser, pero donde más me sirve es en el hígado. Entonces nos quedamos ahí. Entonces, tenemos dos cosas. Tengo el hígado, Es que se corta. tengo un hígado bien feo, va a ser nuestro hígado. La transaminación lo que Lo voy a hace dejar ahí. transformar ¿Tenía alguna prenda para este dejarla ahí? grupo NH2, Para levantar la se lo cámara. da a otro aminoácido Sí, pero es que tengo y que lo ponerla aquí convierte debajo. en otra cosa. ¿Vale? Entonces tengo dos aminoácidos que van a estar comunicados por una enzima llamada transaminasa. ¿Ya? Y esa enzima transaminasa lo que va a hacer es pasarle el grupo NH2 de uno a otro. Y los va a convertir en cosas distintas. Y el más común va a hacer que esto se convierta en alfa-cetoglutarato. Y el otro se va a convertir en alanina. Posteriormente la alanina pasa a ser glucosa, porque esto es ciclo de Kagil, ¿vale? Y el alfa-cetoglutarato pasa ¿a dónde? Al ciclo de Kagil. ¿Cómo era alfa-cetoglutarato? Cetoglutarato. Cetoglutarato. Glutarato. Alfa-cetoglutarato. Entonces tengo que irse por un lado, ¿verdad? Transaminación de proteínas. Tengo dos proteínas. Una tiene la estructura 1 y la otra tiene la estructura 2. Y yo quiero que la estructura 1 tenga estructura 3 y que la estructura 2 tenga la estructura 4. Que me cambien completamente. Entonces, lo que voy a hacer, porque la única cosa que define la estructura de las proteínas, ¿cuál es? ¿Cómo sé yo que la cosa es una proteína? Las macromoléculas tienen la siguiente conformación. Esto es del colegio, ¿no? Sí. ¿Cierto? Carbón. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que tienen. Pero además, pueden tener nitrógeno. Y esas son proteínas. ¿Vale? Y cuando se junta el hidrógeno con el nitrógeno, ocurren cosas malas. Esto podríamos hacerlo de hecho de manera entretenida en un laboratorio, pero no tenemos pase para ello. Podemos juntar hidrógeno con nitrógeno y ver qué pasa. No es tan entretenido. Entonces, o sea, es muy entretenido, pero no es tan sano. Entonces, lo que va a pasar es que estos dos, este con este, los quiero afuera. ¿Vale? Por lo tanto, me está diciendo que en la proteína esos dos los quiero, chao. Y formas de deshacerme de ellos va a ser convertir una proteína determinada en otra cosa, para usarla de otra manera. Vale, esa es la transaminación. Convierto algo en algo que me sirva. Es como que usted vaya a una americana y diga, uy, esa polera está bastante linda, siempre y cuando yo le haga tal arreglo. Tal cual. Entonces, tengo dos aminoácidos y va a haber una enzima llamada transaminasa. Esa enzima transaminasa funcionaba gracias a qué vitamina? Vitamina B6. La B6. Por eso es importante que usted coma pasto o carne, una de dos. Entonces, me ayuda a que una pase del otro lado. El grupo NH2 pase de una proteína a otra proteína. Entonces la transaminación es lo que hace que la proteína sea útil para la contracción muscular. No. O no se vincula con la contracción muscular. No, la transaminación es útil acá. Es útil acá. Eso por un lado. Termino acá y vuelvo para acá. Vuelvo de este lado para que lo comprendan de mejor manera. Entonces, era para ver. Paso de un lado para otro. Y la reacción más común es que los finales, no me acuerdo los iniciales, pero los finales sean por un lado alanina y por otro lado el alfa-cetoglutarato. La alanina me sirve porque después la alanina va al hígado, se convierte en azúcar y vuelvo a hacer ciclo de la glucosa. ¿Cierto? Gluconeogénesis. Y el alfa-cetoglutarato es el sexto, me parece, paso del ciclo de Krebs. Y va a pasar al ciclo de Krebs, entra ahí y me genera nada de energía, pero entra ahí. ¿Vale? Está como a esta altura, si el circulito está como aquí, alfa-cetoglutarato. Entonces, esa por un lado, la desaminación es simplemente le quito el grupo amino.
Va al hígado, proteína, pues me sirve la parte que tiene carbono y oxígeno, esa va para adentro y el NH2 para afuera. Y pasa al ciclo de la urea. ¿Los dos van al hígado? Los dos van al hígado. Solo que toman distintos caminos dependiendo de la necesidad energética que tenga en ese momento. Ahora bien, una vez que yo tengo proteínas, vuelvo acá. Porque va a depender de la necesidad energética que yo tenga en ese momento. Me estoy desarmando. Tengo proteínas dando vuelta en el sistema circulatorio. Si yo me estoy moviendo, evidentemente, la opción más lógica va a ser que yo haga esto. Voy a hacer transaminación porque necesito convertir esas proteínas en algo que me sirva. Porque mi sustrato energético cada vez se está acabando más. ¿Cierto? Me estoy cansando, eventualmente voy a llegar a la fatiga. Yo me quiero seguir moviendo, seguir moviendo, seguir moviendo. Caso práctico de eso, ¿vieron que un sujeto de apellido Kiptum rompió el récord de maratón el viernes? Sí. Y que de las 2 horas 12, si mal no recuerdo, que tenía el Kipchoge, ahora el loco tiene 2 horas, son 12 minutos. Corriendo a 21 kilómetros por hora durante 2 horas. Cada kilómetro que hacía lo hacía bajo los 3 minutos. Los invito yo a que usted agarre su mejor marca, diga hoy día un día bonito, soleado, voy a la pista, parto en el 200 y digo, meto una luca. En menos de 3 minutos. Ahora intenten sostener, después de haberlo completado lo más rápido que puedan, 100 metros más. Y literalmente van a sentir cómo se están desarmando. Les está pasando eso. ¿Vale? Entonces, llego para acá. La opción más lógica va a ser transamino. Porque necesito que esa proteína me sirva de algo. Me genera más energía, me genera un poquito de ciclo de Krebs, mantengo altos niveles de glucosa. ¿Y para qué quería mantener altos niveles de glucosa? ¿Con qué se asocian los niveles de glucosa? Con energía. ¿Con energía de qué tipo? Glucolítica. ¿Y la glucolítica qué características tiene? De larga duración. ¿De larga duración? No, mediana. Media duración y la intensidad sería Mediana. media alta. Entonces la mitad y mitad para arriba. ¿Vale? Entonces quiero sostener eso. Se asocia por consecuencia con mayor rendimiento. Siempre con mayor rendimiento porque yo quiero moverme más rápido, levantar más pesado, saltar más alto, etc. Entonces, tengo eso. Por otro lado, cuando ya no necesito tanta energía, voy a tomar la decisión de reparo. Y ahí venía. La síntesis de proteínas es útil para esto. Estos procesos, ambos, son útiles también acá. Porque voy a usar la proteína para algo. Porque después venían estas dos macromoléculas, que era AMPK, ¿cierto? La quinasa de AMP, que era la encargada de usar, y el mTOR, que es la encargada de guardar. Y el mTOR guarda y dice, vale, reparamos todo esto, aumentamos la cantidad de proteína muscular y hacemos ahora el músculo más grande. Como lo hago más grande, tiene dos particularidades. Una, en términos de contracción muscular, va a ser más eficiente porque va a ser más grueso, por tanto va a ser más resistente a la deformación. Se puede estirar más y va a volver con más fuerza. Y en punto número 2, tiene más centímetros cúbicos de los cuales yo puedo tomar proteína. Ahora es más grueso el hilo, entonces lo puedo desarmar más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la masa muscular, y esto puede que salga en la prueba porque fue mencionado en clase, ¿me sirve para qué? Para proteger los órganos. Para proteger los órganos y qué más. Prevenir lesiones. Prevenir lesiones y qué más. En términos metabólicos, ¿para qué me va a servir? En casos extremos. Es la fuente local de proteínas más grande que voy a tener. Eso es el músculo. Y para las lesiones, no había mencionado. Me lesiono y tengo la fuente local de proteínas más grande porque voy a estar lesionado, probablemente no quiera comer, necesito sacar de algún lado. Músculo igual, metabólicamente hablando, salud. Por ejemplo, si uno se lesiona, pero aún así come bien, igual se va a extraer de esa... Igual voy a tender a extraer más porque es la parte más cercana. Donde siempre voy, si yo por ejemplo, pongamos el caso, pinché una rueda, iba yo de viaje y pinché una rueda. Tengo dos opciones. Llamo al pueblo más cercano que está a 200 kilómetros o uso la rueda del maletero. ¿Cuál decido? La rueda del maletero. La rueda del maletero. Entonces siempre voy a decir la rueda del maletero siempre y cuando la tenga. Siempre y cuando la tenga. Si usted, por ejemplo, tiene un sujeto con caquexia, ubican lo que es eso. ¿Han visto
un enfermo terminal de cáncer como se ven de flacos? Sí. Ya, eso es caries. La baja de peso desmedida Ese por la utilización de todos los sustratos. ¿Vale? Entonces, es una enfermedad. Entonces, si yo tengo un sujeto bajo ese concepto, no tiene de dónde sacar nada. Y necesita la rueda que está a 200 kilómetros más. ¿Vale? Por lo demás, es muy difícil que ese sujeto se lesione porque probablemente esté en cama haciendo nada. Pero sí va a tener una constante suministración de proteínas de origen exógeno, por ejemplo sueros, por ejemplo comida, por ejemplo, y probablemente va a tener mucho más en términos de batidos, más que comida. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Otra duda? La diseminación. Es que hablamos como más de la transaminación que de la diseminación. ¿Y en qué consiste la diseminación? La diseminación es, el hígado dice, vamos a quitarle el grupo amino de manera mucho más pasiva, ¿vale? La proteína, el resto de la proteína, digamos, va a quedar ahí, ese grupo radical va a quedar ahí, va a decidir para dónde se usa, y el grupo amino lo que va a hacer es irse al ciclo de la urea. En el ciclo de la urea lo que voy a hacer es juntarlo con el ciclo de Krebs, porque todavía en un ciclo llamado o conocido como biciclo de Krebs, donde se juntan el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, y lo que voy a hacer es intentar rescatar un poquito más los elementos más glucosídicos, digamos, que son más similares a la glucosa, y los que no, los vuelvo a desechar. Eso es lo que pasa básicamente en ese biciclo de Krebs. Porque recuerden que hay proteínas que son de origen glucosídico, por ejemplo, la de la alanina, el alfa-cetoglutarato, entre otros, que me permiten el pase desde esta proteína o grupo amino hacia cosas que tengan que ver con azúcar. ¿Vale? Y esas cosas que tengan que ver con azúcar, siempre y todas las veces se van a convertir en acetil-CoA y pasan al ciclo de Krebs. ¿Y pasan a qué? Al ciclo de Krebs. Todo. Acetil-CoA, ciclo de Krebs. Ese siempre es el orden. ¿Qué dijo el azúcar? Todo lo que sea azúcar. Todo lo que tenga que ver con azúcar, Ah. eventualmente, porque las proteínas no se pueden convertir en acetil-CoA, pero las grasas y los azúcares sí. Carbohidrato. Carbohidratos. Entonces pasa con acetil-CoA siempre va a ser ciclo de Krebs, energía. Entonces, como para resumir, la síntesis proteica sirve para reparar el músculo. Para reparar el músculo, sí. O hacerlo crecer. O hacerlo crecer. Son esas dos. Porque, por ejemplo, si yo fuera un sujeto, y esto ya mezclándolo un poquito más con entrenamiento, si yo fuese un sujeto que está recién empezando a entrenar, ustedes van a tener mayor rotura de fibras musculares. Y la síntesis proteica va a estar ocupada más de sanarlos que de hacerlos crecer. Y una vez que ya lleguen a un punto de esto ya no me hace nada, van a empezar a crecer. Que se da después de un aproximado de 8, 10, 12, 15 semanas, dependiendo de qué tan intenso entrene y qué tan adaptado pueda estar en ese tiempo. ¿Qué más? Aclaración de los nombres de Ah, la página. esta es una pregunta de prueba. Bajo este concepto que acabamos de ver, que tengo proteínas que se van a convertir en acetil-CoA, por tanto son precursores de azúcar, ¿necesito yo consumir carbohidratos en la dieta? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? No, no era necesario, ¿Por qué no es necesario? porque podría vivir como solo haciendo esto, vivir de los aminoácidos prácticamente. Los aminoácidos van a pasar para allá. Pero no Ahora funciona. bien, viene la parte importante. Si yo quiero rendimiento deportivo, tengo que hacer. Si yo quiero rendimiento deportivo, si yo quiero ser un sujeto que simplemente vive la vida y que en realidad se mantiene activo y más o menos sano, puedo sostener una dieta con un mínimo de carbohidratos, prácticamente nada. O cero. El detalle va a ser que voy a tener un proceso llamado como ¿cuál? Cetosis. ¿Cómo? Cetosis. Cetosis. Eso es lo que pasa cuando yo consumo en una dieta algo que no tiene carbohidratos. Cetosis. ¿Y qué particularidad tenía la cetosis? Lo vimos. Lo vimos cuando vimos oxidativo. La cetosis tiene una particularidad, que se usan 3 compuestos en el hígado.
para que vayan recordando. Cuando yo genero el desgaste energético, cuando me empiezo a mover y tengo actividades que son más intensas, el corazón, que comúnmente usa un sustrato energético, ¿y cuál era? Suele usar oxidativo. Voy a tener oxidativo más bien en el músculo. Y el músculo es el principal captador de energía del cuerpo humano. Y ahí empiezan los dramas, porque si el músculo se empieza a mover y empieza a requerir energía, le quita a todo el resto. Por varias razones, pero mayormente uno es, el músculo es más grande. ¿Cierto? Tengo más cantidad de masa muscular que corazón. No nos mentamos entre nosotros, tengo músculo hasta en los párpados y corazón tengo uno solo. Pero además, lo que voy a ver es que el músculo está teniendo la necesidad de moverse en alta intensidad. Por eso voy a tomar la opción más egoísta y es, le doy todo al músculo y al resto lo mantengo con el mínimo para que viva. Por lo tanto, cambiaba y tenía una leve inclinación hacia ¿qué sistema? ¿El corazón? Hacia el glucólico. Voy a necesitar sostener un mínimo de glucosa en sangre para alimentar al corazón y al cerebro. Ahora bien, si mi glucosa está muy baja, ¿qué era lo que pasaba? Puede pasar Me puede dar, ¿cierto?, una hipoglicemia, y esa hipoglicemia, si yo sigo forzando, luego tengo un mareo, malestar, vómito, desmayo, y si yo aún así le sigo dando, puedo subir sobre los 40 grados, golpe de calor, y eso puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto?, una falla cardíaca, principalmente en el miocardio. Sin embargo, cuando yo tengo bajos niveles de glucosa, voy a tender a intentar usar también precursores proteicos y oxidativos para que ese corazón y ese cerebro sigan funcionando, que eran menos útiles en términos energéticos que la glucosa, pero que suplen bastante bien la necesidad. ¿Cuáles eran? ¿Cómo era la pregunta? Si no tengo suficiente glucosa, voy a tender a usar otras cositas que vienen Líquidos. desde las proteínas y vienen desde el oxidativo. ¿En grasa o no? ¿No? Recuerden, tengo ciclo de energía. En algún momento esto se convierte en acetil-CoA. La acetil-CoA está dentro de la mitocondria, ¿cierto? Sí. Pero antes de entrar, ¿vale?, va a tener un par de opciones. Ese acil-CoA, yo tengo acil-CoA y después se convierte en acetil-CoA, ¿cierto? Acil-CoA es el ácido graso activo que tiene que beta-oxidarse y se convierte en acetil-CoA. Antes de la beta-oxidación, si yo no tengo la capacidad de beta-oxidarlo tan rápido, ese acil-CoA puede tomar otro camino. ¿Cuál era? Ir al hígado. Vale, va al hígado y el hígado lo convierte en ¿qué? Cuerpos. En cuerpos cetónicos. Cuando no tengo suficiente azúcar, Cuerpos cetónicos. voy a convertir el acil-CoA en cuerpos cetónicos, que son tres: el alfa-cetoglutarato, el alfa, esto es La cetona. cetonas, cetoacetato, y el otro es beta-hidroxibutirato. Entonces, Ah, sí. beta-hidroxibutirato. Ese dijo. Beta-hidroxibutirato. Ah, ¿Ya? Esos tres. Y esos, principalmente las cetonas, van a ser usadas en el corazón y en el cerebro. ¿Puedo vivir de eso? Sí. pensarlo, no. No. En sujetos sanos es sano. No es la mejor de las opciones, pierdo rendimiento, pero podría mantenerme sí vivo infinitamente desde que nazco hasta que muero sin comer azúcar de manera exógena, porque lo voy a tener ahí, voy a usar cuerpos cetónicos. ¿Cuándo es un problema? Cuando yo tengo diabetes y el nivel de cuerpos cetónicos aumenta infinitamente y yo tengo intoxicación por cetosis. Pero en el caso de las personas, por ejemplo, con sobrepeso, obesidad, cuando hacen como... Porque viste que llega un punto donde les sacan como todos los carbohidratos de la alimentación. ¿Eso sería bueno para...? No es la mejor de las opciones. Yo creo que la mejor de las opciones en un sujeto con obesidad es que de montón deje de comer. Y lo tengan a pura agua con sal durante 2 o 3 semanas. Es sano. Voy a usar reservas. Aquí lo que estamos viendo es voy a usar reservas. ¿Dónde están las reservas? En los adipocitos. Tengo un montón de grasa. En baja intensidad, cambiando el canal de la tele, que es lo que voy a usar, principalmente grasas que están ahí en la reserva, no tantas. No nos mintamos entre nosotros. Si el sujeto está comiendo y está viendo tele, de peso no va a bajar. Lo mando a caminar y tampoco es suficientemente intenso como para decir voy a usar más grasa.
Tiene que caminar rápido. Tengo que caminar un poquito más rápido. Profe, en ese caso el extremo que dijo de comer sal y agua. Sal rosada. Puede llegar a ser, ¿Puedo hacerlo? ser doloroso. Muy doloroso. Pero El hambre duele. ¿Han tenido hambre? Sí. Así, hambre, onda 2 o 3 días sin comer, hambre. Duele, sí, la paso mal. Pero realmente puede funcionar. Podría funcionar así. De hecho, esto ya, dato free, hay un libro de un sujeto llamado Jason Funk. Él es un, no me acuerdo qué tipo de especialidad tenía, endocrinólogo. Y este sujeto en un libro bastante interesante manda a tipos que van a ser operados por cirugía bariátrica y cirugía de corcheteo de estómago a estar meses sin comer. Meses. Entre 21 días y 3 meses sin probar nada de comida por boca, excepto caldo de hueso y agua con sal rosada. Funciona, te pegáis una baja de 40, 50, 60 kilos en un rato, pero porque no estás comiendo nada, uso todas las reservas. Pero ¿y cómo lo está alimentando en este caso? ¿Es que se alimenta solo? Sí. Se alimenta solo porque tiene suficientes reservas para que la energía necesaria para sostener esto, el ritmo cardíaco, la contracción muscular, entre otras, viene de dónde? El sistema oxidativo. Porque tiene todos los adipocitos más que ¿Y llenos. cómo está de energía para, no sé, para hacer algún trote o algo así? ¿Cómo? Vuelve. Que por ejemplo, ya usted dice que se puede hacer eso, pero ¿cómo está la energía? O sea, por ejemplo, si yo quiero ir a correr, no se vaya a desmayar, no sale algo así. Un sujeto que pesa 225 kilos, ¿tú de verdad crees que va a salir a correr un día en la mañana así como, oh cabrón, me desperté súper motivado, no pain, no gain, el que no se levanta no nada, no sé, no va a obligar a Instagram, no, nada. No lo hace ni comiendo, menos aún sin comer. Pero después de cuánto tiempo haciendo eso podría ya afectarle a los órganos vitales. Cuando no tengo suficiente energía para poder sostener el ritmo de vida. O sea, O que la homeostasis. podría pesar como 200 kilos y si baja a 200 kilos, recién ahí quizás puede que le afecte. Si peso 200 y bajo 200 pesos, O sea, tal vez me morí. no, pero por ejemplo, es que yo creo que igual llega un punto donde... Sí, ya va a no llegar un punto. funcionando. El punto de corte va a ser cuando la reserva energética no da abasto para el mínimo requerido de energía, que sería el gasto basal. Yo por simple hecho de estar sentado, acostado, mirando al techo, tengo un gasto. Mi corazón gasta, mi músculo gasta, el torrente sanguíneo gasta, etc. Eso tiene un costo. Pongámosle 100. Y si yo estoy generando con mis reservas 90, tengo una deuda. Y esa deuda me va a cobrar. ¿Con qué me cobra? Si no tengo energía para hacer que el corazón lata, no funciona. Con platita baila el mono. Siempre con platita baila el mono. Entonces, si no tengo platita para ese mono, el mono no baila. Si lo entienden de esa forma, yo sinceramente encuentro que es más fácil. Porque es más sencillo. Por eso solo menciono así, no quiero atiborrarlos con un montón de términos complejos de bioquímica, porque en realidad creo que no vale la pena ir por ahí. Tal vez en fisiología. ¿Qué más? Igual ahí se respondieron hartas cosas que habían acá. Hay una que dice electroneutralidad y polaridad de membrana. No sé qué es Lo que veo. A ver, Estamos bien. la aclaración de las... repasar qué pasa con el fósforo. La electroneutralidad se refería a que la membrana tiene una carga que es principalmente negativa por dentro, positiva por fuera, y que yo después cuando cambio el potencial de membrana se invierte. No se invierte en realidad, sino que la parte negativa queda o menos negativa o positiva. ¿Hay alguna del sistema nervioso? Yo tengo una pregunta sobre el tema del corazón. Si yo estoy viendo el tema del corazón y ya están las partes como de la aurícula, del ventrículo y todo eso, pero hay unas compuertas donde va pasando, es como una puerta, como para poder entrar. La válvula. Está la aurícula, sí, eso entra, ¿cierto? Los nombres específicos de esa... Sí. Eso es anato. Eso es anato, en teoría ustedes ya lo saben. Ya. La tricúspide y la mitral. Sí, ya. La Sí, tricúspide, la- la ventricular y la bicúspide. Ya, eso sí. Sí, sí. No es difícil Sí, de hecho hay una pregunta precisamente de eso. Ya. No, creo que era la pregunta Pero número son 11 de la cuatro. prueba. Son 4. ¿De qué? ¿De qué? La pregunta número 11 de la prueba pregunta cuál es una de las válvulas. La pulmonar y Profe, la y aórtica. entra de todo, ¿cierto? Es que la otra vez en la primera prueba, de las 8 preguntas creo que eran de verdadero y falso, eran como 5 de glucolítico y era como... Pasamos más como... Y después las preguntas de A, B, C, D, esa eran como 6 de glucolítico y prácticamente...
Esto no es para pescarlo, Diría que Y está igual- de nervioso y cardíaco, bien general. Yo no creo que son como 6 preguntas. Sí, Voy a revisar porque la prueba está acá. Porque fue, Ya está acá. fue el único sistema que salió bien. ¿Cuánto le falta? Mira, sinceramente, la prueba está más de pensar que de saberse materia de memoria. Ay, Dios mío. Yo diría que aunque tuvieran la prueba en sus manos hoy, No les va a ir bien. no podrían sacarse un 7. Ah, bueno. Entonces, entre Si hacemos un grupo. Y por ejemplo, lo que vimos en la última clase que Porque era tengo las preguntas de desarrollo esta vez son más y tienen que responder más. el índice Hay un de caso Richter también. entrará. Sí, Sí, entra. Hay un porque- caso del índice. Porque Pero está la fórmula ahí, está. Ah, Está la fórmula y los rangos, no se los tienen que aprender. Tienen que repasar, sí, yo les recomiendo Profe, yo no sé dividir. cositas, sí. ¿Qué broma, profe? Yo les recomiendo que repasen un poquito de paréntesis. Como que hagan un par de operaciones matemáticas sencillas. Por si acaso. 100 menos 300 más 200 partido en 2. Había chicos que le dio Como 2. jugar. Profe, ¿puedo usar calculadora? Porque, no. Porque el índice de Ruffier tiene varias formas de calcular si nosotros elegimos el más difícil. Hay uno que es P1, P2, P1 más P2 más P3, menos 200 partido en 10, pues fácil. Pero nosotros elegimos el más difícil para ustedes. Los índices. Yo estuve buscando en internet y hay como otro. Hay otros tablas también. Profe, ¿podemos hacer un ejercicio ahora? Sí, pero entonces lo que les iba a decir es, por ejemplo, esto se los voy a comentar. De partida, para ponernos el parche antes de la herida. La vez pasada, tenían de repente una hoja completa escrita diciendo nada. Ya. Y está bien, me parece súper bien porque durante 2 años, año y medio en realidad, han tenido ramos que son más del área de la pedagogía, los ramos de bachillerato, y ustedes se acostumbraron a escribir un montón de cosas intentando rascar ese punto. Ya. Acá literalmente es o sabe o no sabe. Escriban menos, digan más. Si escriben poco menos que eso y un poquito de escritura, existe el golpe de potencia y eso genera movimiento. No tengo que escribir en el músculo existe una proteína llamada miosina y otra proteína y empiezo a ocupar espacio y empiezo a sacar la vuelta porque en realidad no me acuerdo. Eso mal. Punto número 2 y por favor que no vuelva a pasar. Porque pasó ayer en biomecánica y probablemente va a seguir pasando. No se olviden que ustedes son profesores en formación y que una prueba lo que mide es un espacio-tiempo detenido y si usted no pone en la prueba lo que tiene que poner, yo no puedo evaluar su conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes pueden estar bastante seguros de que se sabe eso. Si a mí me lo dicen, profe, que yo aquí quise decir, ¿lo dijo o no lo dijo? Y por favor, cuando tengan su rojo en la mano, no intenten, lo que a veces pasa, no intenten venir con el... ¿Y por qué? ¿Y por qué me puso esa nota? No. Es un proceso de aprendizaje. Si a usted le va bien, bacán, aprendamos. Si a usted le fue mal, bacán, aprendimos también. Es un proceso de aprendizaje. Si reprueban, la dan de nuevo, da la misma. Lo importante es que aprendan. Hoy al hecho de que por el amor de Dios no vengan de manera prepotente a exigir uno u otro punto, porque lo más probable es que consigan una respuesta que no va a ser la que esperan y no se aprenda. ¿Vale? Entonces, para que tengan una noción más o menos de cómo va a ser la prueba, tenemos esta pregunta, miren, se las voy a dar, que es probablemente de las que no eligen. A ver. Definas. Completo. Atenti por acá. Describan, de aquí vamos más hacia cardíaco, el ciclo de la sangre dentro del corazón. ¿Cómo? Describa el ciclo de la sangre dentro del corazón, incluyendo los 4 compartimentos cardíacos,
explique además cómo se produce el flujo sanguíneo desde la llegada de la sangre desoxigenada hasta su salida oxigenada. Incluye cualquier evento eléctrico o mecánico clave que ocurra durante el ciclo. Pero eso está fácil. Está fácil. General. Y profe, y se le coloca el ejemplo. Súper general. Entra por aquí, gira por allá, el quiero por acá, la clase. Incluye el electro. Tienen que poner, pero no es solamente el hecho de que yo haga eso, sino que tengo que decir, la sangre entra por aquí, entra por dos lados, pasa para acá, entra acá, pasa por tal válvula, entra acá, vuelve a PAM, pasa por tal lado. Sería cava superior, cava inferior, No, aurícula sí, derecha, sí. ventrículo Pero derecho. la Al medio se va a oxigenar luego por la vena pulmonar y de la pulmonar a la aurícula derecha y de la aurícula. Pero te faltó lo lejos. Ahí sale hacia dónde, por cuáles son las ramificaciones, sale para allá para acá. Y luego tienen que agregar los eventos mecánicos, que es lo que pasa, Pues yo creo que eso es mucho. y los eventos nerviosos. Los tres. Buen diagrama. Buen diagrama. Aunque pongan uno, pues ahí sí se pone, hay una placa que hace esto. Profe, si le hacemos un dibujo al corazón explicando, o sea, haciendo eso. No, no va a entrar. Tienen que escribir. Mejor que sea. Porque aquí viene la cosita importante y que es verdad, algo que pasó ayer y que espero que no se repita con ustedes porque en realidad me parece lógico. Si usted hace un dibujo en la prueba y no está justificado, yo sinceramente no tengo, bueno, en realidad nosotros no tenemos por qué estar intentando interpretarlo. Por eso digo, una prueba es un espacio de tiempo detenido. Si ahí no está lo que nosotros estamos pidiendo, no lo podemos evaluar. Entonces, hacen un dibujo y explican su dibujo. Si la explicación no está completa, tendrá medio punto, un punto. ¿Y se puede explicar solo con palabras? Se puede también explicar. Pero una solo con consulta, palabras. ¿va a existir la opción esa de elegir, no sé, de las 4 preguntas? Son 6 preguntas, eligen 3. Ya, vale, bacán. Ahora también pueden escribir las 6 y vamos a ver cuál es la menos buena y la más buena. Y lo otro, hay selección múltiple y verdadero falso. Hay selección múltiple, verdadero y falso y un caso. Y el caso ese del de Ruffin, ¿no? ¿Cómo era? El caso es como El de la fórmula. Está la fórmula. El de la Sí, fórmula. está la fórmula, está todo. De hecho, Deben llegar al resultado, no un 2000 y tantos, lleguen a un resultado. Clasificarlo, ¿no? Sí, lo clasifican, si es que estaba excelente o bueno, o el otro era malo. Entonces, el caso, Ya, pero esa es la parte fácil. el caso tiene algo ¿Qué hago con bastante ese dato? particular. ¿Qué hago con ese dato? ¿Para qué me sirve ese dato? es que dice deficiente cuando es y sale el signo contrario al número, ¿eso es mayor o menor? Menor. Es que, No, mayor. Deficiente era peor. Porque mayor. el pescadito se va a comer a Pac-Man, Sí, sí, sí. Pac-Man se come. deficiente entonces es mayor a 2,9. Claro, Sí. sí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, teníamos excelente, Entonces hay que asociarlo a la... Profe, yo Pero sé que lo vamos a... era inferior o igual a 0, ¿cierto? Es que como no está en Sí. ¿Se puede decir? Sí, me siguen, ¿se acuerdan de eso? Era bueno, es inferior o igual a 2.9. A 0. Entre 0 y 2.9, está entre 0 y 2.9. Eso. ¿Vale? Y malo, tiene otro nombre, pero es superior 2,9. a 2.9. ¿Ya? No sé cómo se tendrían eso de los signos, en realidad yo solamente lo sé. Yo lo sé. Ahí me dicen eso de el Pac-Man que se come, no sé, tengo idea. Pero lo importante es cuando apuntas el número es mayor. ¿Estamos bien? Entonces, la fórmula ¿cómo era? ¿Se acuerdan? P y R dos puntos. Índice de Rutherford-Dixon, ¿cierto? Es Abre paréntesis. P. P normal. Elevado. ¿Era un P normal? No, Con una comita. P con una Que ese es inmediatamente después de. inmediatamente después, ¿cierto? Menos 70. Menos 70. Cierra paréntesis. Más. Más. Abre paréntesis. P dos P comillas. con 2. Esa fórmula va a estar Menos Sí. P partido. Sí. Es que la vamos a hacer para que no se pierda. Partido, ¿cierto? Es el índice de Rutherford. Hay otra opción que es P1 más P2 más P3 menos 200 partido 10, también funciona, pero esta va a estar escrita en la prueba.
porque esta es lo que nos va a dar acá. Esta va a tener otro rango, ¿vale? Para que lo sepas. Y toda la información va a estar aquí. Toda la información va a estar. Entonces hagamos un caso. Sí, sí. ¿Alguien lo hizo después? ¿Se tomó en la casa algo despertando? Me salió. Ah, no, después 160. Entonces el índice Ruffier-Dixon era la prueba, ¿cierto?, de Ruffier, donde tenía un sujeto. En el caso de los varones tenían que hacer 45 segundos de sentadilla, que es una sentadilla por segundo en realidad, y en el caso de las damas una sentadilla por segundo por 30 segundos. Y eso va a hacer que su frecuencia cardíaca, parece lógico, suba. Entonces, pongamos un caso, inventemos algo. A ver, Carlos, primer nombre que se me viene a la cabeza. Carlos es un caballero de 85 años. Importante en el test de Ruffier-Dixon, la sentadilla es a 90 grados. No es la mejor de las sentadillas de todas, sin embargo en el test estandarizado es a 90 grados. Donde justo no debería haber detención, por ahí. Entonces, Carlos es un caballero, dijimos, de 85 años, mayormente sedentario, ¿cierto? No mayormente, es sedentario. Ahora bien, ¿cuáles serían los problemas que se asocian al sedentarismo? ¿Qué problemas puede tener ese sujeto? Obesidad. ¿Cierto? Dislipidemia. ¿Tiene dislipidemia? ¿Qué más? Problemas cardíacos. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Hipertensión. Diabetes, Alzheimer. Diabetes. De hecho, esto podría hacer Alzheimer, ya, perfecto. Podría tener sarcopenia y dinapenia, sí. Ya, pero ¿para qué? Puede tener 85. Por la pérdida de masa Sí, esa es la pérdida de masa muscular y pérdida de funcionalidad. Entonces, con esto, y aquí viene la parte entretenida, con esto tengo mucha información con la que yo puedo trabajar. Esto me da más de lo que creen. Entonces, el sujeto tiene hipertensión, ¿controlada o no controlada? Tiene 85, tiene hipertensión, me imagino, controlada, ¿sí? Toma los sartán y todo eso, ¿cierto? Entonces, controlado. ¿Diabetes tiene o no tiene? Pues sí. Digamos que tiene. ¿Diabetes controlada o no controlada? Controlada. Toma, ¿cómo se llama el de diabetes? Insulina. Metformina. Entonces, ¿toma metformina o toma insulina? Ya, toma metformina. Entonces, ¿está claro o no está? Entonces, toma metformina. No, insulina. No, mejor es la metformina. Ya está bien. No, insulina ya, la insulina ya está ciego. Entonces, el sujeto está bastante mal. Ahora bien, pulsaciones basales. Considerando que el tipo tiene hipertensión, si bien controlada, ¿quién me va a estar diciendo eso? Si el tipo es hipertenso controlado, ¿qué significa? Si el tipo es hipertenso controlado, ¿qué significa? Tiene la presión más cerca del normal. En el límite más alto probablemente, pero está ahí, en el límite. ¿Cuál es el límite más alto? 140 con algo. El límite alto es el óptimo. 120 con 80 es el normal y los límites más altos bordean más o menos los 140 con 90. Vamos, no me acuerdo exactamente, pero está ahí, el límite era normal. Sobre eso ya es hipertenso. Entonces el sujeto está más o menos fuera de eso. Viene mi pregunta número 1. ¿La presión arterial qué significa? ¿Qué es la presión arterial? ¿La densidad de la sangre? La presión de la sangre. La presión que ejercen los vasos sanguíneos sobre el fluido. ¿Vale? Y ahora viene la parte importante. Pregunta que va a hacer después de la prueba. ¿Por qué el ejercicio de manera transitoria baja la presión? ¿Cuál es la adaptación? En la parte inferior del corazón. Ya. ¿La baja de oxígeno? Pero hago algo más. Porque esto depende de dos cosas. Uno, que es el volumen, ¿cierto?, de eyección, la capacidad contráctil, la precarga, que no la mencionamos, que vamos a ver en la siguiente sesión después de la prueba, pero además tengo la resistencia que me hacen los vasos sanguíneos. ¿Vale? Entonces, si yo tengo, vamos a usar solamente dos, la resistencia y la capacidad de eyección. Si yo estoy tirando sangre más fuerte por algo que me hace más resistencia, la presión, ¿qué va a hacer?
No va a bajar, pues, va a subir. Porque es más rápido por algo que le hace más resistencia. Pero entonces, ¿por qué Si es más angosto, Porque luego si es más angosto y esto viene más fuerte, va a pasar lo mismo que pasaba en los monitos animados cuando venía el gato Tom y ponía la pata encima de la manguera. Se va a empezar a tapar. Si eso pasa, el sujeto, ¡pam!, paro cardíaco. Ahora, ¿qué debiese pasar? Me tengo que inventar otro factor. ¿Qué podría pasar? Sí, está no sé. Puede ser algo, ¿no? Pero. Porque pensemos esto, en el ejercicio, ¿yo qué necesito? ¿La sangre tiene que llegar a más lugares, sí o no? Sí. El corazón bombea más rápido para poder llegar a más lugares, porque si estoy, por ejemplo, corriendo, voy a necesitar igual sangre en los dedos. No puedo correr 200 metros y quedar con los dedos blancos que se me caiga uno. Entonces, tiene que llegar a más lugares. Para llegar a más lugares, ¿qué es lo que debiese pasar? La presión va a tener que bajar, porque el cuerpo humano va a tener que llegar a la sencilla conclusión de decir, tengo que llegar a más lugares. ¿Qué necesito? Que las venas y las arterias se distiendan más, para que sea más fácil. Hago una vasodilatación. Profe, ¿los nódulos entran en la prueba del corazón? ¿Los nódulos? Sí, para responder la pregunta anterior. Esa, la 4 es así. Para responder la pregunta de desarrollo, entonces. Puede ser muy específico o más bien general, pero tiene que responder a la pregunta. Es eventos o mecánicos o eléctricos que sean claves. Es que ahí empieza el Mecánicos el impulso y eléctrico. eléctricos que sean claves. Entonces usted puede decirlo de la forma sencilla o de la forma compleja. Si se lo saben, bien. Si no se lo saben, tienen que saber dónde van. No es necesario el nódulo tanto que justo en el segundo 0.56, efectivamente. Pero tienen que saber dónde van. En este punto va. Ya. O sea, coloco, no sé, porque el nódulo ventricular está en el ventrículo derecho, algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que hace y cuándo lo hace? Se activa y esto se contrae o se distiende. Entonces, estábamos acá. Por lo mismo, cuando hago ejercicio, baja la presión. Tengo que tener esa consideración cuando trabajo con este tipo de sujetos, obvio. Entonces, el sujeto, pulsaciones en reposo, si es un sujeto con hipertensión controlada, ¿son más bien altas o más bien bajas? Hasta el límite. Puede ser dentro de lo normal porque es un tipo que tiene hipertensión controlada. Profe, pero ¿no sería como un poco peligroso exponer a una persona como con todos estos síntomas? ¿Hacer un test así? ¿Un test de Ruffin-Dixon? O sea, como con el tema de las sentadillas y el... De hecho, hay test que son incluso más complejos para este tipo de población, que es, por ejemplo, el test de la milla. Sale a correr, caminar en realidad 1609 metros lo más rápido que puedo. Y puedo medir el VO2. No es suficientemente intenso, 45 segundos de intensidad no deberían ser tanto para él. Vale, el impacto es más bien bajo. Entonces, después de todo eso, un invento de pulsaciones, el sujeto que en realidad entrenado no es, hipertensión controlada, podría tener dentro de los rangos normales más o menos 75. Se movió, hizo un montón de ejercicio para su capacidad, 45 segundos a todo lo que da. Don Carlos está ahí, pero rojo, morado. ¿Cuánto más o menos pudieron haber subido sus pulsaciones? 130. ¿130? Morado, rojo, si el viejo está... 160. 180. Muy poco. Sí, Escribe rápido. Casi 200. Casi al año. 190, 170, 180. Le vamos a poner 180. Deberían sacar la teórica máxima con fórmula, con la edad. Claro, se supone que el caballero no debería llegar más allá de los 140. Pero digamos que el tipo de verdad le puso y llegó a las 180 y no se me murió. Mientras no se muere, eso todo bien. Entonces, después tengo un minuto después de haber hecho ejercicio, ¿cierto? ¿A cuánto pudo haber bajado? Es un tipo que no se recupera muy bien, su capacidad aeróbica no es la mejor del mundo, tiene 85 años. 160. Digamos que bajó a 140. 179. Entonces ahora simplemente reemplazo, ¿cierto? Este sería P, este es P1 y este es P2, ¿cierto? Sí. Reemplazo. Ya hago mi imagen. P1 era 180. Menos, perdón, 180, menos 70, más 140, menos 75. Y esto partido de... ¿Era 180 o no? Ah, no. 180, sí. Ah, sí. Entonces lo partimos todo en 10 para hacerlo más fácil. 18 menos 7 más 14 menos 7.5. Profe, no leo.
Sí. Claro. Esto es matemática del colegio, ¿no? Entonces, 18 menos 7, 9, perfecto. Más 6.5. Tengo 9 más 6.5. 15 puntos. 15 puntos. ¿Se perdieron esta parte del 10 o no? No, si alguno no lo entendió. Sí, creo que no sé. Ya, entonces, es de una propiedad de la matemática. Profe, le ponía que María tenía 0,3 hijos. Calmado. Claro. Entonces, si yo tengo una operación completa partida en 10, atento por acá los que no entendieron. Este 10 los divide a todos. 180 partido en 10, ¿cuánto es? 18. 70 partido en 10, 7. 140 en 10, 14, 7 puntos. Eso fue lo que hicimos. Le arreglaron la vida. Entonces, lo que yo puedo hacer, y aquí vienen las gracias rápidas de la solución de esta fórmula, que es más sencilla que otras si es que la vemos así. Yo rápidamente con estos dos factores, puedo decir que está sobre los 2.9. No tengo que terminar necesariamente la operación. Oh, maravilloso. ¿Cuánto era? Y sería 17 puntos. Entonces, rápidamente sé que me da más de 2.9. Número en realidad ahora mismo. En la prueba, el número importa. Sin embargo, sé que está sobre 2.9. El tipo está mal. Y ahora viene la pregunta del millón. Con su conocimiento actual, vuelvo a repetir, con su conocimiento actual como profesores en formación de segundo año, que de entrenamiento en estricto rigor no saben, porque todavía ramos de entrenamiento no tienen, y de salud tampoco saben tanto, porque ramos de salud más extensos no hemos tenido, ¿cuál podría ser la recomendación que usted le daría a este sujeto? Cuando vaya a comprar el pan, vaya a Miren los comentarios, porque en la prueba va a salir exactamente esto. ¿Cuál sería la recomendación? Si yo al tipo le digo, camina más rápido cuando vaya a comprar pan, estoy prescribiendo. Entonces camina más rápido, ¿qué tanto más rápido? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuántas veces a la semana, cuántas veces al día estoy prescribiendo? ¿Sé prescribir? No lo hagan. Vaya al doctor. Vaya al doctor, sí, ¿y qué más? Al nutricionista. ¿Cuál es el rol político, sociocultural del profesor de educación física? La prevención, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ayudar a este sujeto a ciertos niveles de prevención? Hay una frasecita así muy cliché, clásica, que uno siempre le hace a la gente que tiene malos estilos de vida. Que se mueva. Que cambien los hábitos. Eso es lo que puedo hacer por él. Anda al médico, cambia tus hábitos. ¿Puedo hacer más? No puedo hacer más. Y hace el test. Puedo agregar un poco más como cosas. Oye, sabéis que en realidad si empezáis a moverte el sillón para mejorar tu calidad de vida, sí, pero las dos más importantes para hacer más del médico y cambia tu estilo de vida. Nada. Pueden poner eso, pueden agregar más cosas, sin embargo va a haber cosas más importantes. Y con eso ya tenemos un punto. Con eso ya tenemos un punto. Disfruta tu vida, disfruta la vida. ¿Vale? Eso es. ¿Qué otras preguntas importantes hay? Nos quedan 15 minutos todavía. Creo que había una de la fosforilización. Profe, yo tengo una duda con respecto. Nicole estaba hablando. Nicole, nunca habla. Este es un momento solemne, por favor. Nicole, dale. Ya. Hola. Esa es su voz. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico. Le toca a mi compañera Jimena que ella se lo sabe. Se lo sabe. ¿Cuántos colores necesita? Todos. Y si hacemos el corazón completo. ¿Cómo se llama? No sé conozcan el sistema eléctrico. Para eso necesitan reconocer las partes, ¿cierto? Del sistema de conducción. En ese caso serían los nódulos. El primer nódulo, ¿cómo se llama? No, si no te. Auricular. Seno. Seno auricular. El segundo nódulo. Profe, ¿ese sería como el mismo que el no sinotrio? Sí, sino porque el aurículo ventricular. Nodo atrio ventricular. De acá salía un has, de aquí salían 3 has. ¿El casquis es igual entre ciertos? Sí, también. Este era el Beckman.
El lateral, también son temas lateral, lateral. Esas van como vueltas en el corazón, ¿cierto? Son como pequeños también. Pero Esto es 3D, ¿no? acá, el hashtag, acá, Eso es el corazón, ¿cierto? Eso es el corazón. el sistema de conducción. Eso de hecho es el corazón cerebral. El sistema de conducción Y las primeras letras que son el nódulo de la otra. Lateral medial inferior. Es que no se escucha Ramificaciones del nódulo, porque este nódulo va a enviar un impulso eléctrico por el que el corazón se contraiga o se dilate, ¿cierto? En esta parte de acá están las aurículas y en esta parte de acá abajo los ventrículos. Y deben recordar, que quise meter eso adentro, espera, que vamos muy despacio. Y deben recordar que el sistema de conducción viaja por qué parte del tejido del corazón. por el músculo, pero ¿qué parte del músculo? empieza con M. Sí, miocardio. Estaba el dentro, el mio y el de. Resulta que, para responder la pregunta de la compañera, estas fibras están en el miocardio, pero de los atrios. Las células de Purkinje están en el miocardio, pero de los ventrículos, para que logren encontrarse, si no, ¿cómo? No solo hay nódulos, el nódulo histológicamente es un conjunto de tejido nervioso. Así como que si tuvieran muchas nervios piñados, ¿sí? Esto es un nódulo. ¿Ya? Y acá serían fibras. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo funciona esto? El impulso eléctrico nace de acá y esto es del sistema autónomo. No tiene que ver con nuestro sistema nervioso, el central, ¿cierto? Y el periférico. Eso se manda solo. Por eso esto se le llama marcapasos del corazón. Es autónomo. Que externamente se puede modificar, sí, una emoción. Si usted va a correr, va a competir, ¿no siente que el corazón se le va a salir en algún momento? ¿Lo controla? No. ¿Aún empieza a correr? No. Se acelera solo, se prepara para la actividad que va a realizar. Y eso es un sistema nervioso autónomo trabajando. ¿Sí? Es la adrenalina, son catecolaminas, sería la adrenalina y la noradrenalina las que empiezan a trabajar y empiezan a acelerarlo, prepararlo para esa actividad de la largada de correr. ¿Todos han competido, me imagino, alguna vez? Cuando eso falla, ahí es donde se coloca el marcapaso. Sí, este lo reemplaza, se coloca uno electrónico. El corazón lo pueden... Sí, el corazón se puede cambiar completo, ustedes se lo pueden quitar y le colocan uno completo. En China hay uno que tiene un botón. Y cuando colocan el marcapaso, sigue teniendo la misma reacción autónoma del corazón. Por ejemplo, con las emociones. No. O sea, tampoco es que te vuelvas un robot, porque eso ya es a nivel cerebral. Pasa que, claro, ante ciertos estímulos, tu respuesta va a ser la mejor e inmediata. Sigues, tu corazón va a seguir latiendo, pero tú te estás emocionando o excitando porque quieres hacer alguna actividad, ¿cierto? Pero tu corazón no va contigo a ese ritmo. ¿Me sigue? Porque es una pila. De seguro abrir son porque funciona mejor. Ya. Entonces, había que distinguir. Teníamos sistema nervioso central periférico que ya se lo saben. Y esto es del sistema nervioso autónomo. Esto es del sistema nervioso autónomo. Quiere decir que se ve involucrado el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Cuál sería el que me ayudaría a aumentar los latidos del corazón o las contracciones? ¿El parasimpático o el simpático? ¿Cuál uno acelera y cuál es el que disminuye? Parasimpático acelera. Parasimpático acelera y el simpático disminuye. ¿Correcto todos? Eso fue la... Esto aplica para todos. Para la orina, más orina, para Y que sea un sistema autónomo. Recuerden que hay un montón, si está
está el central, el periférico, el autónomo, está el entérico también, del intestino. Yo sé, eso de parasimpático era por la adrenalina, ¿cierto? Exactamente. Y el simpático por la noradrenalina. Siempre trabajan en conjunto para mantener como la homeostasis del mismo corazón. No puedes acelerarte de por día. Tienes que bajar en algún momento. Okay. Dado esto, llega la información sensora, ¿cierto?, de este sistema nervioso que es autónomo a indicar distintas señales para que te acelere la frecuencia cardíaca o la disminuya. ¿Sí? Después de eso podemos analizar si hay predominancia de un sistema con respecto al otro a través de este mismo test de Rugier u otros que sean que analicen la frecuencia cardíaca de recuperación. ¿Cómo yo veo eso? Transcurrido 1 minuto de haber realizado una actividad, ¿cierto?, o ejercicio, yo mido las frecuencias de cardíaca de recuperación, ¿cierto? Ese es una de rectividad, ¿ya? Transcurrido 1 minuto. Si yo observo que la persona no logra bajar sus latidos, ¿sí?, a lo más cercano a la homeostasis, es decir, deberían bajar unos 20 latidos aprox. No bajan unos 20 latidos aprox, tiene mayor riesgo cardiovascular que una persona, ¿cierto?, que baja 9 latidos. Ya. De esto también hay tablas según autor. Según test, hay tablas. No lo alcanzamos a revisar la clase pasada porque lo vemos rapidito, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? ¿Cómo es cuando...? No, pero aquí lo estoy explicando, no. General, ¿ya? General. Para llegar a esta parte del sistema nervioso. Resulta que si yo solo bajo 9 latidos después de haber terminado mi ejercicio, es decir, terminé mi ejercicio que era en 200 latidos por minuto, ¿cierto? Esa es la regla máxima, fue así acelerado. 1 minuto pasó y solo bajé 9, ¿en cuánto quedó aquí? 191. Y solo quedan 191. ¿Eso es basal? ¿Se acerca a la basal? No. ¿A la de reposo? Tampoco. Todavía está alta. Si yo les preguntara, ¿qué sistema nervioso predomina en este sujeto? Lo más probable es que sea un cardiópata como el verdad. ¿Ustedes me dirían el simpático o el parasimpático? El parasimpático. Es el que está mandando en este momento en el sistema de conducción. Por eso me sirve saber esto. Ahora, si esa persona logra bajar 20 latidos en 1 minuto, quedaría en 180. Si yo después tú lo sigues evaluando a los 2 minutos, a los 5 minutos, lo sigues evaluando, ya la persona ya debería estar en los 90 y eso ya está bien. Eso ya está bien. Ahí predomina el simpático. Y eso es buena condición física, buena salud. Es un buen test que ustedes tienen que aprender a usar. Entonces, tu sistema de conducción lo domina el autónomo. ¿Ya? De ahí viene toda esta seguidilla de contracciones y por donde empieza la sangre. ¿Vale? Acá mismo, en estas válvulas, donde está justo también están las válvulas. ¿Cuál sería la válvula? O bicúspide. O la bicúspide. ¿Cómo dijo? La bicúspide es la válvula. Acá tenemos ventricular, pero aquí y tricúspide. Profe, pero si le ponemos válvula mitral, ¿estará bien, hermano? sí, también se le colocan atrio, también se le colocan, tiene otros nombres, atrios, aurículas, también está bien. También está bien. ¿Ok? Entonces, quizás querían saber cómo funcionaba esto del electro. Eso, por ejemplo, el sistema de conducción entra como evento nervioso de la pregunta que dijo el profe, ¿no? Sí. Y hay que, o sea, básicamente tendríamos que decir que la respuesta corta sería como que un sistema autónomo. Tienen que mezclarlo por donde entra y sale la sangre. Entra
entra por aquí, sale por allá, pasa esto. Aquí en este punto pasa esto, en este punto pasa esto, aquí pasa esto, aquí pasa esto. Esta parte, cuando teníamos la contracción muscular, el impulso nervioso ya iba a las células de público. O sea, cuando ustedes medían la sangre, sale inyectada del ventrículo izquierdo por la aorta, lo que se está contrayendo, la señal que está llegando ahí, son las células de Purkinje. Ellas son las que están trabajando, contrayendo. Así lo tienen que unir. ¿Me se entiende? Y el haz de La aurícula ventricular. Revisen el videito. ¿Se lo subí en PDF en la clase o en...? Pero pueden buscar uno en YouTube. Ahí a ver cómo se abre y cierra el canal. La N que significaba la ¿Cuál es? Lateral, medial. No, la de arriba. Eso. Nódulo. 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 Así. Ya. ¿Ahí mejor? ¿Más claro? Y por ejemplo, los videos explican eso, pero los videos, o sea, por ejemplo, hay algún video que explique también la contracción, o sea, la función, todo el recorrido del corazón, acompañado de los eventos nerviosos. Tengo un chico que sigo. Sí, tengo dos. Sí, tengo dos videos. Tendría que verse el Seba, que lo tengo en mi WhatsApp. Tengo dos. Y un video que lo explique. YouTube sí tengo dos. ¿Qué son? Cuando se activa esa señal, lo que hace es que la sangre Yo pensé que 12 todavía no. es que la siguiente fue la rodean el ventrículo derecho. Profe, entonces la probabilidad para el lunes. La señal Sería prueba para el lunes y después veíamos el día viernes cardiovascular. ¿Y el taller cuándo quedaría? Cardiorrespiratorio, perdón. Y después de ver cardiorrespiratorio tendríamos que ponerle fechas a ella. Y ya tendríamos básicamente todo lo que nos sirve para poder hacer algo con actividad. ¿Para evaluar? Para evaluar ritmo respiratorio, para evaluar contracción, para evaluar... ¿Profe, no pasamos lista? Profe, No.